Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bienvenidos a esta enseñanza que nos va a traer mucha información, pero sobre todo, digamos, como en el proceso que cada uno de nosotros debemos de saber y conocer para poder entrar en el ¿cómo se llama? En el reino venidero, que es el que nos está ofreciendo el Señor. Nosotros venimos hablando de una tarea que tiene el Espíritu de Dios con cada uno de nosotros, y es formar el hombre interior. Formar ese hombre interior con fuerza, con poder, ese hombre espiritual guiado por el Espíritu del Señor, y ese hombre adorador, aquel que abre su boca, levanta sus manos y honra al Señor con la palabra, con el canto y también con su caminar y la obediencia. Nosotros venimos trabajando y venimos buscando lo que dice Gálatas 3:2, que dice: esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ya nosotros sabemos y repetimos, porque a veces como que se nos olvida un poquito las cosas. Sabemos que las obras de la ley tienen que ver con las tradiciones, tienen que ver con las costumbres y tienen que ver con los mandatos que han sido impuestos y cambiados por el hombre simplemente para buscar su propia comodidad y llevar y mantener a un pueblo no cerca del Señor, sino alejados de la fe verdadera del Señor. Desafortunadamente, pues nosotros sabemos que nos estamos moviendo en estos tiempos muy fuerte, muy duro, sobre todo con las mentiras, con las falacias. Pues tiene que levantarse el falso profeta, tiene que levantarse el que se opone a las cosas del Señor. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que está escrito en la palabra de Dios. Nosotros veníamos hablando y venimos trabajando de que para que yo pueda recibir el Espíritu del Señor por el oír con fe, yo tengo que ser amado, dice la Escritura, tengo que ser amado y llamado por Dios desde Egipto. Eso es lo que habíamos estudiado la semana pasada, y lo confirmábamos con el testigo de Oseas 11:1, que dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Fíjense que la misma Escritura nos está diciendo de dónde nos está buscando el Señor, de dónde nos está llamando el Señor. Nos está llamando del mundo, nos está llamando de que nos salgamos de las tradiciones, más ahora que se aproximan estos 3 meses que son fuertes, que tiene que ver con tanto paganismo, tiene que ver con tanta idolatría, tiene que ver con tanto desorden en la vida del ser humano.
Y en estas situaciones y en estas circunstancias, como Dios conoce realmente qué es lo que hay en su corazón. Por eso es importante las pruebas, son importantes las situaciones que vivimos, porque ahí es donde nosotros sacamos qué es lo que ha hecho el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha quitado, ha sacado, hemos perdido como ese afecto, como esa inclinación hacia las cosas que no son del Señor, y le hemos dado el lugar que le corresponde al Señor con nuestra fe? Hemos sacado todas esas tradiciones, todos esos mandatos, y hemos dado el lugar que le corresponde al Señor. Dice la palabra del Señor, dice, cuando la palabra me está diciendo Israel, está hablando del pueblo de Dios, aquel pueblo que fue formado por el Señor con Abraham. Desde Abraham empezó ya a darle el Señor la forma, empezó ya a poner como en orden las ideas y poner por obra lo que dice el Señor. Dice, Israel de Egipto, llamé a mi hijo. Cuando él está diciendo esto a Oseas, está haciendo referencia que desde el tiempo, desde el sitio donde él estaba y desde el tiempo que ellos duraron en esclavitud. Fíjense que durante mucho tiempo el pueblo estuvo bajo la opresión, bajo la angustia, trabajando para otros, y es lo que nos enseña el Señor. Dice, estuvo en Egipto, dice, lo llamé hijo mío. Vayamos a lo que dice Oseas 12:10 y miremos y confirmemos un poco más acerca de este llamado a ser hijo de Dios. Dice Oseas 12:10, dice, también he hablado a los profetas y multipliqué las visiones, y por medio de los profetas hablé en parábolas. Fíjense que el Señor está mostrando, el Señor está llamando, el Señor está usando el lenguaje de Dios para que nosotros le entendamos qué es lo que el Señor nos está hablando, qué es lo que el Señor nos está diciendo. Por eso es importante que cada uno de nosotros miremos y conozcamos el lenguaje que nos quiere hablar el Señor, que es el lenguaje del Espíritu. Es el lenguaje de lo que está oculto, es el lenguaje de lo que está detrás de una palabra, detrás de un mandamiento, detrás de algo en particular, y ahí nosotros podemos encontrar el misterio que Dios tiene a través de su palabra. Y también miremos Oseas 13:4. Dice, pero yo he sido el Señor tu Dios. Desde la tierra de Egipto no reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. Entonces, fíjense que aquí el Señor está diciendo, no podemos reconocer a otro Dios. No podemos tener en nuestro caminar otra actividad, otra actitud, otro comportamiento o cualquier cosa que nosotros tengamos en este momento como Dios. Y Dios no es solamente una imagen, Dios puede ser el sueño, la pereza, su Dios puede ser el celular, su Dios puede ser cualquier otra cosa que ocupa el tiempo que debe ser dedicado al Señor. Es muy importante, hermano, mire, hay algo que hace como 2 noches, si no estoy mal, después de que terminé de escuchar el mensaje de la persona que dio, me quedo siempre o pongo a escuchar la palabra, y cuando estaba escuchando la palabra, el que estaba leyendo, el que estaba hablando, dijo algo y a mí me llamó mucho la atención esa palabra. Y me puse a estudiarla y encontré unas cosas extraordinarias de esa palabra. Y yo le decía ahorita al Señor en la oración que por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajo orar. ¿Por qué nosotros no le dedicamos tiempo al Señor a la oración? ¿Por qué nosotros no le hemos dado el lugar que le corresponde a la oración? Porque cuando yo escuchaba y yo oí que en mi espíritu una voz que me dijo,
la oración. Y yo dije, la oración, porque así es como el Señor me ha venido dando palabra, me ha venido dando instrucción, me ha venido hablando. Con una sola palabra entra a buscar qué es lo que quiere decir y enseña, porque es lo fundamental, ¿no? Y me puse a estudiar la palabra oración. Voy a darles así algo porque eso es el tema de mañana, porque los miércoles los voy a usar para dar una palabra con su raíz y a qué hacer referencia, para que la gente conozcamos de qué es lo que estamos hablando. Porque a veces nosotros hablamos tantas cosas y al final no decimos nada, ¿no? Nos extendemos como una sábana y como un pergamino, pero cuando uno viene a sopesar la que uno dice, bueno, ¿y aquí qué? ¿Ya? Y resulta que cuando me puse a estudiar esta palabra, encontré que esta palabra se relaciona con dos cosas importantes, con la sanidad y con la enfermedad. ¿Y por qué? Porque la palabra oración trae las consonantes con las que se escribe la palabra, la enfermedad, y con lo que se escribe la sanidad, curación y medicina. Y yo me quedé así fría, yo dije, Dios, y nosotros enfermos, nosotros necesitamos sanidades, nosotros necesitamos tanto el favor de Dios. Y como dice la Escritura, muy cerquita de ti está la palabra, está la sanidad, está la bendición en su boca. Porque la palabra, la oración, es el poder que nosotros tenemos para hacer cambiar todas las cosas. Si yo no oro de acuerdo a lo que dice la Escritura, no es solamente orar y decir un montón de cosas, ora en lo que dice la Escritura. Coja lo que dice la palabra y dígale, Señor, su palabra dice esto. ¿Ya? Entonces, cuando yo me puse a estudiar esto y entendí que la palabra sanidad tiene una consonante que significa boca, que significa comunicar, que significa atar. Y yo decía, atar, y me puse a buscar la palabra atar, y significa quemar incienso en la presencia de Dios. ¿Y qué es el incienso? La oración de los santos. ¿Ya? Y la otra consonante con la que se escribe la palabra enfermedad indica oración, indica revelación, indica oculto. Y yo decía, Dios santo, y nosotros no hemos entendido el poder, la grandeza y cómo nosotros podemos cambiar una situación de enfermedad. ¿Cómo podemos llegar a que el Señor me sane, me cure, me responda si yo no estoy orando? Porque eso es lo que yo encontré cuando yo escuché esa voz que me dijo la oración. Porque yo siempre le digo al Señor, Señor, ayude, ayude, y me decía la oración. ¿Estamos orando? ¿Estamos orando, hermano? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo orar? De pronto usted lee la Escritura, y yo no digo que no, pero estamos orando conforme a lo que dice la palabra. Estamos orando conforme a lo que dice la Escritura. Porque la palabra de Dios, la Escritura me enseña dos cosas. Una, hay momentos en que usted tiene que orar. Y dos, hay momentos en que usted no puede orar, sino tiene que actuar. Entonces, cuando usted tiene que actuar, se pone a orar. Y el Señor le va a decir como le dijo a Moisés, ¿por qué me clama? Vaya, camine. ¿Por qué camina? Tiene que orar. Entonces nosotros debemos de conocer y entender en qué momento yo tengo que orar y en qué momento yo no oro, sino que actúo de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y vivimos enfermos, vivimos con un montón de situaciones cuando el remedio para la enfermedad y el remedio para cualquier cosa está basada en dos cosas que me enseña la Escritura: el arrepentimiento genuino y la oración que salga de su corazón sincero. Esas son las cosas que me enseñó el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros entremos a darle la importancia que tiene la oración. Y nosotros, vuelvo y le repito, hermano, no estamos orando y por eso vivimos angustiados, desesperados, con faltantes, vivimos con dudas, con miedos, con temores y con un montón de cosas, porque no estamos haciendo el recurso, no estamos usando el recurso
que me da a mí la escritura con respecto a esas dos situaciones que tenemos. Estamos enfermos y necesitamos sanidad. Y no dice el apóstol Santiago 5:14, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él y el enfermo sanará. ¿Ya? Y si hubiese cometido pecados, serán perdonados. Pero nosotros, hermanos, no hemos entendido la importancia que tiene esta palabra. Bueno, mañana escucharán la enseñanza. Hoy le di así como un abreboca. ¿Por qué? Porque es que aquí dice el Señor, ¿por qué tienen otros dioses? Y nosotros tenemos una necesidad y salimos a buscar allá a la calle cuando de pronto tenemos que orar para que sea el Señor quien obre, que sea el Señor quien nos apoye y nos ayude en un momento de debilidad. Dice la palabra del Señor, usar la frase desde Egipto se refiere desde el tiempo en que Egipto estuvo, en que Israel tenía como morada Egipto. Dirás a Faraón, cuando el Señor le dice a Moisés, ve y preséntate al Faraón y dígale al Faraón que deje salir a mi pueblo porque es mi primogénito. Entonces fíjense que el Señor a Israel le dice que Él es su primogénito y a Jesús dice Él es mi unigénito. Entonces fíjense que es importante cómo el Señor presenta al hombre natural, al pueblo del Señor como su primogénito, y en la parte espiritual tenemos al unigénito Hijo de Dios. Eso es importante, conocer cómo la Escritura me da a mí los parámetros para yo poder buscar, para yo poder entrar en el conocimiento que el Señor tiene en su palabra. Así como el Señor le dice a Moisés y le dice de Egipto, Israel es mi hijo. Y como dice la palabra, yo lo llamé, desde cuando estaba allá, yo lo llamé. ¿Por qué? Recuerden esta parte de la Escritura que viene a mi mente. Cuando Dios le dijo a Abraham que de sus lomos iba a salir descendencia como las estrellas del cielo y como el polvo de la tierra, dice, ten por cierto que estarán en esclavitud, estarán sirviéndole a otra nación, pero yo los sacaré, yo los sacaré de su esclavitud y haré de ellos una nación. Fíjense que ya el Señor está diciendo, lo voy a llevar allá, pero yo lo voy a rescatar, yo lo voy a sacar. Porque hay momentos, hermanos, que nosotros necesitamos entrar a unos procesos. ¿Para qué? Para que ese pueblo del Señor fuera la base, el cimiento y nos diera a conocer el Dios de Israel, el Dios de Egipto, el Dios de todos los dioses. Porque nosotros sabemos que el Dios de Egipto pues era Moloch y todo ese montón, pero ellos conocieron al Señor porque ellos vienen de Cam, y ellos conocieron y escucharon a Noé que hablaba del Dios de Noé, el Dios que había creado los cielos y la tierra. ¿El problema cuál es? Que yo me desvío, que como yo no veo que las cosas son como yo quiero, entonces yo me salgo, yo me desvío y me voy a buscar lo que no se me ha perdido. Mateo 2:15, por favor. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Fíjese que así como el Señor llamó al pueblo de Dios desde Egipto mediante Moisés, a Jesús también lo llamó de Egipto, porque cuando vino el juicio, cuando vino la sentencia del rey Herodes, porque se había enterado que había nacido el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos o el rey de los judíos, él sintió miedo, sintió temor, porque él diría, bueno, va a nacer otro rey si yo soy el rey. ¿Cómo así que nació otro si yo no me he muerto? Y empieza siempre a surgir en uno como los temores, ¿no? Me van a quitar el puesto, me van a quitar la maleta,
me van a dar esto, ay, ahora que... Y entonces nosotros mismos empezamos a tomar acciones y tomamos reacciones en contra de. Y resulta que Dios a cada uno tiene su tarea, a cada uno tiene su responsabilidad y a cada uno nos va a pedir cuentas de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Por eso el Señor dice, la palabra del Señor dice que de Egipto el Señor llamó a su hijo, a su unigénito. Llamó al Señor y le habló a José y le dijo que se fuera, porque ya había muerto aquel que iban a matar a los niños. Por eso él se devolvió, pero el Señor le dijo una cosa y José agarró, fue para Nazaret cuando el Señor le dijo que cogiera para otro lado. Porque somos así, hermano. Dios nos dice que es verde y yo digo que es azul. Y entonces nosotros somos los que tomamos la decisión si lo queremos como el Señor lo dijo o simplemente yo camino de acuerdo a mi propia voluntad. Ahora dice que el Padre llamó hijos a Israel como el primogénito y al Mesías como el unigénito, pero los dos fueron llamados del mismo sitio. Los dos fueron llamados del mismo lugar, de Egipto. ¿Cuál es la finalidad de que Dios hubiese llamado a Israel de Egipto? Sacarlos de la esclavitud, sacarlos de la opresión para empezarlos a formar, para empezarlos a instruir, para empezarlos a ponerlos como Dios quería, un pueblo santo de reyes y sacerdotes, como Dios se lo había dado a Abraham como pueblo, para que de ahí ellos fueran los que nos enseñaran a nosotros acerca de Dios. Jesús también vino con una finalidad. Él vino a rescatarnos, Él vino a pagar un precio, Él vino a entregar su vida para que nosotros saliéramos del pecado, saliéramos de Egipto, saliéramos del mundo, ahora a caminar en la fe de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra. Por eso el Señor nos habla y siempre nos está diciendo que yo tengo que caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cómo hago? Si yo nosotros tenemos muchas cosas en la cabeza que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque el concepto que nos enseñaron han sido los conceptos romanos, han sido los conceptos griegos, y ahora que estamos en como dijo el Señor en su palabra, ¿por qué no me entienden mi lenguaje? ¿Por qué no lo comprenden? Porque no lo escudriñamos. No conocemos el lenguaje del Señor, y el lenguaje del Señor es la palabra de Dios, es su evangelio, es lo que está escrito en la palabra. Nosotros conocemos al Señor, pero el Dios o el Señor Jesús que nos han presentado los romanos, el Dios y el Señor que nos han presentado los griegos, pero cuando uno viene a la Escritura encuentra algo muchísimo mejor que lo que nos han presentado, y tenemos que empezar a corregir muchas cosas de las que nosotros tenemos aquí, y por eso hay situaciones en las cuales nosotros no hemos podido surgir. Ahora, fíjense que vuelvo y le repito que el Señor hizo un pacto. El Señor hizo un pacto de redención, que es el que encontramos nosotros en el Salmo 119:9. Dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Fíjense que el Señor, desde el principio, desde el momento en que hizo el pacto con Adán, luego hizo el pacto con Noé, luego hizo el pacto con Abraham y luego hizo el pacto con Moisés, ahora lo hizo con David y tenemos el pacto con el Señor. Ese es el último pacto, el cual nosotros tenemos que caminar de acuerdo a lo que dice el Señor, de lo que nos enseña el Señor. Dios desde siempre ha realizado sus llamados a cada época en particular con un propósito. Ahora, recuerde esto que yo les decía a ustedes en la enseñanza pasada. Para que usted y yo recibamos el Espíritu del Señor, necesitamos ser llamados por el Padre. Necesitamos ser amados por el Padre, llamados por el Padre. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos una obra. Usted no fue llamada simplemente para tener casa, carro, beca, no. Nosotros fuimos llamados con un propósito.
Nosotros fuimos llamados a la santidad, fuimos llamados a compartir la naturaleza divina de Cristo, fuimos llamados a ser hijos de Dios, fuimos llamados a vivir en santidad. Para eso nosotros fuimos llamados. No solamente para que usted y yo tengamos bienes o tengamos hijos o tengamos bondades de parte de Dios, sino el objetivo principal que nosotros fuimos llamados a ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios, como llegamos de allá afuera, llegamos de allá al mundo, venimos con tradiciones, con convicciones cerradas, con dioses que nos enseñaron a inclinarnos, que nos enseñaron a tocar las imágenes, que nos enseñaron todo ese montón de mentiras y que ahora nos ha costado trabajo sacar ese viejo hombre para colocar el nuevo que nos está ofreciendo el Señor. Y eso lo hacemos cada uno de nosotros, pero con la anuencia de que el Señor quiere, pero que yo también me tengo que disponer para que el Señor haga la obra, para que el Señor me pueda ayudar a que Él haga la tarea con nosotros. Ahora, fíjese esto, hermano, dice, desde siempre Dios ha tenido y ha hecho los llamados en cada generación. En cada generación, en cada época que nos presenta la Biblia, en donde se ha acabado el ciclo y entra otro, el Señor hace su llamado. ¿Por qué? Porque se murió el sacerdote, se murió el líder, se murió el rey, pues hay que poner, rey muerto, rey puesto, ¿cierto? Y fíjense que tenemos la historia de Samuel, porque el Señor sabía que Elí iba a morir debido a su mala administración en las cosas espirituales, y Dios se lo puso ahí de frente para que lo instruyera, lo formara, para que en el tiempo de Dios, en el momento en que Dios lo cortara junto con sus hijos, él tomara el lugar. Dios no va a dejar su obra sola. Dios no va a dejar que si yo no le camino al Señor, no, dejemos ese campo ahí, dejemos ese hueco ahí. No, Dios siempre tiene a alguien ahí por si nosotros fallamos, por si nosotros votamos, por si nosotros no queremos, ya Dios tiene su respuesta. Porque nosotros no somos indispensables. Nosotros necesitamos de Dios. Y Dios debe ser indispensable para mí. Pero yo no soy indispensable para el Señor. Es como las personas que se entregan con alma, vida y sombrero a su trabajo, no comen, no duermen, no hacen nada más sino su trabajo, se le olvida el mundo. Y si usted se muere, usted lo manda, bueno, enterrémosla, ay, qué dolor, qué cheo, y a ver, venga, llamamos a otro. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no hacemos eso con el Señor. Si a mí Dios me ha llamado con una tarea, a mí Dios me ha llamado con un propósito, y según el propósito, a mí Dios me va a formar. Dios me va a formar. No todos están llamados a la enseñanza, no todos están llamados a la alabanza, no todos son llamados a predicar, a enseñar. Cada uno tiene infinidad de don, como el don del servicio, el don de pararse ahí en la puerta a recibir la gente. Eso es un don, eso es una obra para el Señor. Entonces nosotros obligatoriamente queremos meter a la gente dentro de las cosas. No, hermano. Porque si usted no está llamado para eso, si no está llamado de pronto para hacer cosas bonitas como Verónica, que hace todo ese montón de cosas de ropa, y o sea, tiene una cantidad de dones que uno dice, Dios mío, qué bonito es. Qué bonito todos esos dones y todos esos favores, y ahí Martín también la acompaña dándole también de lo que él también conoce. Entonces, fíjense que vayamos por favor a Mateo 22. Mateo 22, 14. Dice así: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora, fíjense que el Señor, vuelvo y le repito, en cada época, en cada generación, Dios llama. Dios llama a aquel que quiera oír la voz de Dios, que quiera oír el mensaje del Señor, que quiera dejarse usar como vasija de honra para el Señor. Dios no obliga a nadie.
Dios quiere que de nuestra buena voluntad le sirvamos al Señor. Dios está esperando que nosotros le digamos, sí, Señor, aquí estoy yo. Si nosotros no le respondemos al Señor el llamado, pues vuelvo y le repito que Dios tiene a otro para que darle a la otra persona la bendición, para darle a la otra persona el poder, para darle a la otra persona el honor, para darle a la otra persona lo que Dios tiene preparado para el que le sirve al Señor. Ahora, me llamaba la atención que si para que yo pueda recibir la llenura, para que yo pueda recibir el Espíritu de Dios, para que yo sea guiada, para que yo sea instruida, para que yo sea convencida, para que la justicia del Señor sea de acuerdo a mis obras, para que el juicio del Señor sea equitativo, yo necesito, o Dios me ha hecho un llamado. Por eso Mateo dice, porque muchos son llamados. Pero fíjese que cuando yo estudiaba la palabra llamados, hace referencia a la elección, es decir, que usted es un llamado, usted directamente está siendo elegido para algo en particular. Y dice, ¿qué es un llamado? Un llamado, óigame bien, miren lo que dice según el hebreo, dice, un llamado es la persona que ha sido invitada. Una persona que ha sido convocada a participar de las promesas de Dios, a confiar en la doctrina del Padre para que alcance la vida eterna. Entonces fíjense que el llamado, si nosotros hemos sido llamados por el Señor, es porque Dios la invitó, es porque Dios la convocó, es porque Dios le mandó a alguien. ¿Para qué? Para llevarle el mensaje. Porque el Señor quiere que usted oiga la voz. Porque el Señor quiere que usted venga, responda a la invitación. Porque Dios, si usted responde a la invitación, si usted responde a la convocatoria que hace el Señor y usted dice, sí, yo quiero caminar, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, entonces el Señor la escoge para cambiarla, la escoge según su arte, según su forma, según su propósito, según las características suyas, le va a dar una tarea dentro del cuerpo de Cristo. Por eso lo que hablábamos, no todos vamos a los parques porque de pronto no tenemos esa disposición. No todos se paran en el bus a hablar, así los callen o les manden un zapato, lo que sea. No todos tienen eso. Cada uno de nosotros tenemos el talento, cada uno de nosotros tenemos una cualidad, un don para servirle al Señor. No todos tenemos lo mismo. Por eso Pablo dice que no todos somos ojos, no todos somos nariz, no todos somos pies, no todos somos manos. Porque si no, entonces, ¿cómo funciona el cuerpo si todos somos ojos? Si todos somos aquellos, todos somos una sola cosa. Entonces, ¿cómo funciona el cuerpo del Señor? Entonces, fíjense que dice que la persona que ha sido llamada es aquella que ha sido invitada por el Señor. Por eso dice que los invitados a la boda, los seleccionados para ir al reino del Señor. Y por eso también dice convocados a ¿qué? A participar de las promesas de Dios. Si yo estoy aquí y yo he sido llamada al Señor y yo hago lo que el Señor me ha demandado y yo camino dentro de los parámetros del Señor, esa obediencia, ese caminar, esa confianza que tengo en el Señor, yo voy a disfrutar de las promesas que ha dado el Señor. Yo voy a disfrutar, sea de riqueza, sea de salud, porque recuerda que el Señor dice que nosotros, los hijos de Dios, fuimos llamados a ser ricos en la fe. Porque la fe es la que hace que usted obre, es la que hace que usted camine, es la que hace que usted ore por el enfermo, ore por las situaciones y usted obtenga la promesa que tiene la fe.
¿Sí me hago entender? Entonces fíjense que es importante que cada uno de nosotros respondamos a esa invitación que nos ha hecho el Señor. Hemos sido convocados, fíjense que dice, las personas fueron convocadas a una reunión y allá les exponen el plan, el propósito, las cosas, y el que quiera, pues llena su formato, cumple las especificaciones y debe pasar por un concurso, debe pasar por una serie de requerimientos. Dice, este fue seleccionado, este fue elegido, pero usted es elegido para que usted haga esto, el otro elegido para esto, el otro, de acuerdo a lo que usted llenó el formato. Porque si a usted se le facilita hablar, pues la van a poner a dictar algo dentro de lo que usted sabe. Si a usted se le facilita tener un don o cualquier cosa, pues de acuerdo a lo que usted llenó, le van a dar una actividad por realizar. Eso mismo ha hecho el Señor. El Señor sabe cómo fue que me formó a mí, qué fue lo que puso en mí. ¿Para qué? Para que cuando yo le hubiera dicho sí al Señor, Él que empezó, la voy a formar para que usted me desarrolle el propósito para el cual yo la llamé. El propósito para el cual yo le dije, venga, la invito a mi casa, la invito, la convoco para que usted disfrute de lo que yo tengo para usted. Pero resulta que necesitamos ser instruidos, necesitamos ser pasados por la palabra, necesitamos pasar por un montón de cosas. Fíjense que esta mañana el doctor Pinto me mandó como un mensaje y fueron cosas muy bonitas, interesantes. Pero a mí me llamó, de todo lo que escuché, me llamó la atención de algo. Y es que dice que para poder sacar el fruto de la nuez hay que abrirla y hay que golpearla. Y yo me acordé de una vez, yo dije, ay Señor, esto es igual que la almendra, esto es igual que la aceituna, pero fíjense que de la almendra nosotros no sacamos aceite, sacamos el fruto, sacamos el fruto de la almendra, dice que es duro, pero para poderlo sacar, y yo me puse a estudiar y me puse a leer algo con respecto a la almendra, me decía que para sacar la almendra o el fruto de la nuez, que se llama la semilla, la que está por dentro, dice que hay que meterla en agua tibia. Hay que meterla en agua tibia, hay que dejarla no sé cómo, hay que echarle salecita para que la cáscara se ablande y usted suavecita la puede abrir. Porque si usted no hace ese proceso, usted tiene que golpearla como hacen las ardillas que la tiran contra la pared, la tiran por allá hasta que se abre la cáscara y ellos pueden sacar su semilla. Entonces, así somos nosotros, hermanos. Así es el Señor, tiene que llevarnos a las diferentes situaciones, tiene que ponernos en diferentes condiciones para que usted dé el fruto que el Señor está esperando. Para que nosotros demos el fruto que el Señor está esperando que yo le dé al Señor. Recuerde algo, hermano, que la Biblia que su familia está leyendo es usted. Usted es la Biblia. Nosotros somos el libro abierto. Y si nosotros no estamos haciendo lo correcto, dígame qué está leyendo nuestra familia, qué está leyendo nuestros amigos. Si yo, siendo un llamado por el Señor, conociendo la Escritura, conociendo de las cosas del reino, y yo estoy teniendo comportamientos de agresión, de violencia, estoy teniendo unas situaciones que no están de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿qué están leyendo los familiares? Miren esto, miren aquella, y eso que conocen, y eso, y entonces empiezan a ¿qué? A blasfemar el nombre del Señor. Ni siquiera usted blasfeman el de Dios. Hablan es de Dios, porque nos cuesta trabajo doblegarnos, hermano. Nos cuesta trabajo bajar el orgullo, nos cuesta trabajo ser humildes y sencillos, de acuerdo a lo que nos está diciendo la Escritura. Siempre estoy buscando cómo me defiendo, siempre estoy buscando cómo grito, cómo aúllo, cómo pellizco, bueno, todo eso. Y entonces, ¿dónde está la palabra que me cambia? ¿Dónde está la instrucción que el Señor me está diciendo que debo aprender a controlar? Debo aprender a controlar
todo lo que hay dentro de mí. ¿Para qué? Para que los que están afuera puedan leer la Biblia, puedan leer el Dios que usted profesa y que tanto hablamos allá afuera. Dice la Escritura, dice que el llamado ha sido convocado o invitado a confiar en la doctrina del Padre. Jesús dice en Juan que Él no vino a hablar lo que Él quería. Él vino a enseñarnos la doctrina de Dios, la doctrina del Padre. Él no vino a hacer ni vino a hablar por voluntad propia. Él vino a hablar, Él vino a hacer lo que el Padre le mandó. Luego yo no puedo hablar lo que a mí me parece, lo que yo le escucho a Pepito y a Menganito, yo vengo y se lo digo, y si es errado, y si no es de Dios lo que usted está escuchando y quiere traerlo aquí por obligación a la congregación y que sean los seguidores de una herejía. Y nos enojamos nosotros porque las personas no nos siguen o no quieren aceptar lo que nosotros estamos enseñando. Y por eso aquí el Señor dice, el Señor nos va a enseñar a confiar en su doctrina, en la palabra del Señor, en la obra de Cristo. Y para poder confiar necesitamos ser pasados por diferentes situaciones. Necesitamos ser molidos, machacados, triturados. Necesitamos pasar porque nosotros somos de cáscara dura. Nosotros somos de dura cerviz. Nosotros nos cuesta trabajo reconocer nuestras fallas. Nos cuesta trabajo reconocer que estamos errados y equivocados. Y no queremos cambiar el formato, no queremos decir, bueno, sí, entonces aquí cómo es la cosa. ¿Cómo cambio? ¿Cómo direcciono mi vida de acuerdo a lo que dice la Escritura? Y hay que entrar en el proceso, hermano. Pero no queremos. ¿Por qué? Porque es que creemos que vamos a perder estatus, vamos a perder no sé qué cosas, cuando realmente lo que vamos es a ganar honra de parte de Dios. Y vamos a ganar algo que el Señor dice en su palabra, un buen nombre. Un nombre que tiene poder, un nombre que tiene autoridad, un nombre que es sobre todo nombre, como dice el Señor. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí el mismo Señor nos está hablando y nos está diciendo, oiga, ese don, ese llamado, esa convocatoria, esa invitación es para que usted tenga la vida eterna. Es para que usted disfrute de lo que yo creé para usted. Pero nos cuesta trabajo creerle al Señor. Nos cuesta trabajo, hermano. Vuelvo y le repito a usted la palabra que el Señor me daba, me decía, la oración. Y nosotros no le estamos dedicando tiempo a ese recurso que nos ha dado el Señor. ¿Para qué? Para sanar, curar, para que mis enfermedades sean curadas y sanadas por el Señor. Por la oración. A lo mejor ni siquiera necesitamos medicamentos. A lo mejor ni siquiera necesitamos ir al médico que nos digan, que nos puyen, que nos pongan a hacer un montón de cosas, porque el Señor me está diciendo que el remedio para mi enfermedad se llama la oración, la fe, el arrepentirme, el cambiar mi actitud frente a las cosas del Señor, mi actitud frente al hermano, la actitud frente a las personas. Fíjese que Juan 1:12 dice, pero todos los que la recibieron, que son los que creen en su nombre, le dio poder para llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que recibieron? La voz de Dios, el llamado del Señor, la convocatoria, la invitación que el Señor nos está haciendo. Porque la palabra llamar significa invocar, la palabra llamar significa invitado. Pero ¿para qué yo fui invitado? ¿Para qué yo fui convocado? Porque es que es extraordinario lo que nos enseña el Señor cuando nosotros nos sentamos con toda la intención y la buena gana de poder entender al Señor. Y dice los que recibieron, que son los que creen. O sea, todo el mundo fue invitado porque el Señor dice que todos fueron llamados.
Pero ¿quiénes respondieron? Los que quieren creer en el nombre del Señor. Si nosotros fuimos convocados, así como ahorita están convocando para que voten por Pepito, voten por fulanito, que este sí es, que este le hizo, que este le quitó, que este le puso, ¿ya? Ahora sí todos son amigos de todos, del mensajero, del señor que vende tintos y le dan la mano y se abrazan y toman tintos. Pero cuando están allá arriba, se les olvidó la nobleza y se les olvidó todo lo que hablaban. Porque así es la gente de hipócrita, hermanos. Y el Señor nos está invitando porque Él sí quiere cumplir su palabra y su promesa. Porque Él es el único verdadero. Él no va a usarlo a usted para beneficio de Él porque Él no necesita. Los únicos beneficiarios somos nosotros. Los únicos necesitados somos nosotros de Él. Él no necesita de mí. Él no necesita porque dice, si yo tengo hambre no le voy a pedir a usted comer. Si yo tengo frío, yo no le voy a decirle a usted que le dé un saquito para ponerme. No, es que todo es mío y yo hago lo que quiera con todo lo que yo cree. Y por eso el Señor está diciendo, los que creen en su nombre, los que creen en su nombre. Por eso el Señor en Santiago 5:14 dice, oren en el nombre de Jesús y el enfermo será sanado. Úngalo con aceite y el enfermo será sanado. Lo está diciendo el Señor. ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es el nombre del Señor? La oración debe estar dirigida y debe estar fundamentada en el nombre del Señor. Porque es que la palabra nombre en el hebreo es Shem. Y Shem significa fama, autoridad, significa no darle un nombre. Eso es lo que significa. Por eso el Señor dice que allá arriba en el reino Él nos va a dar un nuevo nombre. Porque nosotros vamos a ser llamados por eso que el Señor ya desde el principio lo ha establecido. Y por eso dice aquí, no, si creemos en el nombre, me va a dar a mí el poder de llegar a ser hijo de Dios. Habla de poder y el poder es autoridad, es decisión. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Y dice en Juan 1:13, dice, los cuales no nacen de la sangre, ni de voluntad de la carne, ni de querer de hombre, sino que nacen de Dios. Cuando yo escucho la convocatoria, cuando yo escucho la invitación, ¿para qué? Para seguir el camino del Señor, para ser formado, para ser leído por los que están allá afuera. Vuelvo y le digo, hermano, estamos dando el testimonio que es para que la gente lea lo que tenga que leer en nosotros, o estamos dando un mal testimonio y la gente está leyendo cosas contrarias a lo que el Señor quiere que yo dé para que las personas lean en mí. Porque la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas y todo el mundo está leyendo sus acciones, su forma de hablar, su manera de ser, nuestra manera de comportarnos. Y nosotros no hemos entendido eso, hermano. Pero ¿por qué no hay cambios en nosotros? ¿No será que nos falta orar? ¿No será que nos falta entrar en lo secreto y decirle al Señor, ¿cómo cambio esta situación en mi vida, Señor? ¿Cómo puedo testificar? ¿Cómo puedo ser un buen libro para que me lean que el Dios que yo profeso, que el Dios que yo tengo, vale la pena seguirlo? Y no que la gente diga, no, pero mire esta que se la pasa leyendo, que se la pasa lamiendo ladrillo, mírela cómo está, que no tiene. No quiero eso, Señor. Porque cuando uno le dice al Señor, yo no quiero eso, Señor. Yo no quiero que hablen mal de usted. No se lo dijo el Señor. Cuando el Señor le dijo a Moisés, ¿sabe qué, Moisés? Hágase un ladito, yo destruyo todo el pueblo. Y él le dijo, ¿usted cómo se le ocurre, Dios? ¿Usted cómo se le ocurre pensar semejante cosa? Usted mismo va a hacer que el mundo hable, que el Dios de los hebreos no fue capaz de defenderlo, que lo sacó de la esclavitud, lo sacó de una nación para matarlos en el desierto. Y eso es lo que yo digo al Señor. Porque hay momentos duros donde digo, Señor, ¿y aquí cómo es? Ayúdeme, Señor.
Ayúdame porque la gente está hablando, la gente está mirando, la gente me está observando aún hasta por las rendijas de la ventana. Y yo necesito testificar, Señor. Yo necesito, pero si yo no pongo de mi parte para cambiar, si yo cada vez que se presenta algo me levanto el parche, me quito, me enveneno, saco la lengua bífida que se abre y empiezo a dar ¿cómo así? Entonces, ¿dónde estamos, hermano? Es un proceso que nosotros tenemos, un proceso que el Señor nos tiene. Ahora, ¿qué significa? Vuelvo y le digo, ¿qué significa ser llamado, llamar o llamamiento? La palabra llamar en el hebreo y en el griego tienen los mismos significados, aunque se escriban diferentes. La palabra llamar es un verbo y nosotros sabemos que los verbos representan las acciones. Un verbo es vaya barra, barrer, comer, dormir, todo lo que tenga que ver con el hacer es un verbo. ¿Ya? Entonces llamar es un verbo porque el Señor me llamó para que yo haga algo en su nombre. El Señor me llamó con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la vida eterna? ¿Cuál es su propósito? Que yo sea su hija, que yo vaya al reino y que viva eternamente. Eso es lo que el Señor está buscando en nosotros. Dice, llamar es un verbo que significa invitado. Ahora mire lo que dice acá. Dice, llamado ¿a qué fue usted llamado? Fue llamado a predicar. Fue llamado a sanar, fue llamado a hablar con el don del habla, porque eso tiene que ver el fruto del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, que tiene que ver con el habla, es decir, el hablar en lenguas, el género, eso tiene que ver con la oración. Eso tiene que ver con la oración, el don del habla, el don de hablar en lenguas espirituales. Eso es cuando Dios nos ha dado el hablar ese lenguaje espiritual que yo no lo entiendo y que a mí el Señor me pone a hablar en el espíritu, pero si yo no tengo la interpretación, yo tengo que bajarle el tono para que me ponga, para que todo el mundo me escuche, si ni siquiera sé qué es lo que está hablando. Usted lo que está haciendo es distrayendo a los demás. Pero si yo tengo el don de lenguas, si yo tengo el don de lengua y tengo la interpretación, pues lógico que el 2 por 3, porque si hablo en lengua y yo lo interpreto, eso dice Pablo que yo tengo un tercer don que es profecía. Y ese don me lo ha dado el Señor, ¿para qué? Para edificar. Si yo hablo en lengua, si a mí el Señor me da la interpretación, yo tengo que decírselo a la iglesia. Yo tengo que hablarlo. Y otra cosa es el género de lengua o el hablar en lengua significa que Dios le va a dar a usted la facilidad y el denuedo para que usted predique, para que usted enseñe, para que usted lleve el mensaje del Señor y la gente le entienda lo que usted está enseñando. Porque la oración tiene que ver con ese don de la comunicación que son la lengua, el hablar en lengua, no solamente la suya, sino la espiritual. Y eso es lo que he venido estudiando, de acuerdo a lo que el Señor me ha venido enseñando de la oración. Ahora dice que el llamar ha sido invitado, ha sido citado por nombre. Y yo decía, uy, Señor, qué tremendo cuando el Señor diga, Lázaro, ven fuera, ¿cierto? O cuando el Señor en primera de Samuel 3:4 que dijo, Samuel, Samuel. Eso es impresionante. O sea, usted ha sido llamado por nombre propio, el nombre suyo, el natural, salió de la boca del Señor. Eso es impresionante, hermano. Por eso usted fue llamado a qué, dice, citado por nombre. Y yo recuerdo que hace mucho tiempo estábamos arriba en San Alonso, que yo estaba acostada, eran como las 3 de la mañana, creo yo, cuando yo oí la voz que me dijeron, Elsa.
Y yo abrí los ojos, yo dije, Dios mío. Y yo empecé a bajar las escaleras, yo dormía en el segundo piso, y yo oí cuando él me dijo, Elsa, baje. Y yo me paré, y yo bajé del segundo piso al primero. Y había en el patio que estaba techado, había un comedor redondo de 4 puestos, y yo vi una luz así que iluminaba toda la mesa del comedor. Y me decía, siéntese acá. Y yo me senté, y yo decía, Dios, eso el corazón a mí se me quería salir del pecho, y yo decía, Señor, ¿y usted por qué me llama? Y yo veía que había un cabello así largo como de canas, y que eso brillaba así como si hubiera salido del salón, como cuando uno sale del salón, y al otro lado había otra persona. Y él empezó a decirme, te voy a enseñar la palabra, porque se enseña lo que no es verdad. Yo te voy a enseñar la verdad. De su boca va a salir la palabra. Y desde hoy yo te voy a enseñar mi palabra. Te voy a revelar los secretos de mi palabra. Y yo me quedé así, y después corro para arriba otra vez a meterme debajo de la cobija. Y desde ahí fue cuando el Señor empezó a mostrarme el secreto de cada palabra, empezó a enseñarme los números, enseñándome todo lo que el Señor me ha enseñado desde ese momento que el Padre llegó y me dijo, yo te voy a enseñar, porque el mundo está enseñando cosas que no son verdad. Están presentando la obra de mi Hijo como no es verdad. Están enseñando la palabra como no es verdad. Y se están enriqueciendo con el mensaje, y eso no es así lo que están enseñando. Yo te lo voy a enseñar. Y por eso yo tengo un temor a las cosas de Dios y cometer alguna cosa, aunque uno comete fallas y toma decisiones también a veces equivocadas. Pero a mí el Señor me lo dio. Me dio ese sueño. Y yo me quedé así fría, y yo después, y uno se siente como raro, uno se siente como que algo falta, o como que algo, no sé, como más liviano, como pluma, yo no sé, pero fue impresionante ese llamado que el Señor me hizo. Porque Él me dijo, dejarás a tu padre, dejarás a tu familia y te unirás a mí, y yo soy la que te voy a poner, yo soy la que te voy a instruir. Deja a tu padre, deja a tu madre. Ese es el Salmo 45, que creo que es lo que yo se lo enseño a usted. Vas a dejar al padre, a la madre, y te unirás a mí. Yo soy el que voy a cuidar de ti. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí el Señor dice, yo te voy a citar por nombre propio. Te voy a citar con nombre propio. Te voy a llamar con una finalidad, con un propósito, para que usted haga la obra y la tarea para la cual usted fue enviada, para la cual usted fue traída a la tierra, para que usted obedezca la palabra del Señor. Dice, vámonos por favor a Romanos. La palabra llamar, le había dicho que la palabra llamar significa invitado, convocado y citar. Esas 3 cosas tienen que ver que si usted y yo fuimos llamados por el Señor, usted ha sido llamado para invocar el nombre del Señor. Para eso es que usted fue llamado para que invoque, citado para que invoque, puesto en las filas del Señor para que usted invoque el nombre del Señor. Y fíjense lo que dice aquí Romanos capítulo 10, vamos a mirar, mira lo que dice acá y lo que me enseña. Dice Romanos 10, del 13 al 15. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. O sea, usted fue llamado ¿a qué? A invocar. Y esa invocación, ese llamado, esa forma suya de acercarse al Señor, ¿qué le va a traer? La salvación de su alma, la restauración de su vida, el entrar en el camino del Señor. Usted y yo hemos sido llamados a invocar el nombre del Señor, a invocarlo. Y fíjense que dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
el 14 dice, ahora fíjense que si usted y yo fuimos llamados, vamos a ser instruidos, vamos a ser formados, vamos a pasar por muchas cosas porque usted es el reflejo del Señor, porque nosotros somos su Biblia, porque nosotros somos sus hijos, porque nosotros somos sus siervos, nosotros somos el instrumento de honra para el Señor allá afuera. No en su casa, porque si usted en su casa, usted no pelea y usted, no, yo vivo en santidad, pero salga a ver si es verdad lo que usted dice, porque es que yo me doy cuenta de lo que Dios ha hecho conmigo cuando yo me enfrento con los hermanos, cuando yo hablo con la gente, cuando la gente se levanta contra nosotros, yo cómo respondo, yo cómo me comporto, yo cómo respondo a una situación. ¿Y cómo hago yo cuando alguien se levanta contra mí? Ahí es donde usted tiene que mostrar que realmente el Señor hace una obra con usted y viene haciendo una obra de paciencia. Ahora fíjense lo que dice el 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, si usted no cree en el nombre del Señor, ¿usted cómo lo va a invocar? ¿Usted cómo lo va a llamar? ¿Usted cómo le va a pedir si es que usted y yo no creemos en el Señor? Por eso el Señor dice, el llamado es a invocar, pero al que ha creído en el nombre del Señor. Por eso dice, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio poder, autoridad y potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso aquí el Señor está diciendo, ¿y cómo usted le va a invocar si usted no lo conoce, si usted no cree en el nombre del Señor? Si no creemos en su obra, si no estamos dando el testimonio que necesitamos dar, ¿para qué? Para invocar el nombre y para llamar a otros que vengan a invocar el nombre del Señor. En una necesidad, en una adversidad, en una situación, aquí el Señor está diciendo, ¿cómo lo vas a invocar? ¿Cómo vas a llamarlo? ¿Cómo lo vas a adorar? ¿Cómo vas a invocar el nombre del Señor? Si usted no cree en el nombre del Señor. Si creemos en mi faz, creemos en mi conocimiento, creo en mis bienes, creo en que yo soy Pepito, creo que yo soy no sé quién, entonces ¿cómo invoco al Señor? ¿Cómo lo invoco, hermano? Si para invocar el nombre del Señor yo tengo que creer en el nombre de su Hijo, porque Él es el que me abre la puerta y Él es el que me va a enseñar la doctrina del Padre, la doctrina del Señor. Y por eso dice, ¿cómo van a invocar a aquel que no han creído? Oiga, ¿y cómo van a creer si no hay quien? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de que no han oído? O sea, si nosotros no llevamos el nombre del Señor, si yo he sido llamada a invocar, yo necesito conocer. Yo necesito llevar la palabra, yo necesito llevar el mensaje, porque dice, ¿y cómo van a creer los demás si usted ni siquiera cree? ¿Cómo van a creer los demás? ¿Cómo su familia, los familiares que faltan por llegar, los familiares que todavía están fuera del camino, cómo van a invocar el nombre del Señor si yo no estoy dando el testimonio, si yo no estoy invocando y no creo en el Señor? ¿Cómo, hermano? Porque aquí el Señor nos está diciendo, usted fue llamado a invocar el nombre del Señor. Pero para invocar el nombre del Señor debemos de creer en su nombre, en su obra, como dice el Señor. No creen en mi palabra, entonces crean al menos por la obra, pero crean en cualquiera de las dos. Pero es lo que me está diciendo a mí el Señor. Por eso Él dice, creerán. ¿Cómo van a creer en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Fíjense el orden que nos está diciendo el Señor. ¿Cómo el Señor me va a enviar a mí a predicar si yo soy una persona llena de amargura, de odio, de resentimiento? Me aparté del Señor porque me dijeron fea, me dijeron y yo me aparté, y yo me fui, y yo me separé de las cosas del Señor. Entonces, como dice allí, ¿cómo van a oír los demás si no hay quien les predique? Si nosotros, porque a las primeras de cambio del Señor, huimos, nos vamos, nos salimos, peleamos con el mundo y peleamos con el Señor.
Mire que aquí el Señor está diciendo que nosotros fuimos llamados a invocar su nombre. Pero para invocar el nombre del Señor necesitamos creer en Él. ¿Para qué? Para ser enviado, hermano. Porque su propósito es lo que dijo el Señor a sus discípulos: ir y predicar a toda criatura. Sanen, liberen, bautícelos, haga discípulos. Esa es la tarea de nosotros. Pero ¿cómo voy a ir, hermano? Si todavía en mi corazón hay tantas cosas que a estas alturas no deben estar en mi corazón, no deben estar en mi comportamiento. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo, hermano? ¿De qué me sirve saberme la Biblia del derecho al revés y versículos y todo eso? Si yo no me la unto, se la quiero tirar a los demás, pero mis acciones están diciendo que yo no estoy en el camino del Señor. De nada me sirve el conocimiento, hermano. De nada me sirve si yo no me dejo tratar por el Señor, si no me dejo moldear por el Señor. Y por eso aquí el Señor está diciendo: ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Mire, hermano, cuánta gente se ha salido de las congregaciones. Y esos eran predicadores, eran los que estaban en la alabanza, eran los que soportaban en la iglesia algunas tareas, y resulta que la gente se fue. Ahora, ¿a quién le predican? Y la gente está esperando, ¿no lo dice Romanos 8? La tierra está esperando, la tierra está gimiendo, la tierra está esperando que usted, que fue llamado al reino, que fue llamado a invocar, que fue llamado por nombre propio, que usted viene con una tarea y una responsabilidad. ¿Por qué no la estamos haciendo? Porque peleé con Pepito, porque peleé con el hermano de la iglesia, porque peleé con el líder, porque el pastor no me gusta, porque la pastora no me gusta, y por eso no quiero venir a la iglesia. ¿Quién me está perdiendo? Usted, hermano. Porque ustedes están incumpliendo la tarea del Señor. Nosotros aquí el Señor está diciendo, dice el Señor: ¿y cómo irán sin quien les predique? Mire lo que dice el 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo el Señor me va a enviar a mí a predicar si Él sabe que yo en mi corazón todavía ardo de amargura? Tengo tantas cosas negativas que el Señor no me va a decir: eso mejor por allá no vaya, le dicen a uno. ¿Eso usted qué va a hacer allá? Hacer allá morcillas al diablo. No, aquí el Señor le está diciendo que necesitamos ser enviados, pero para ser enviados necesitamos ser formados, necesitamos ser instruidos, necesitamos entrar en las manos del alfarero. Necesitamos entrar en aquel, como dice Isaías, en el formador, en el instructor, aquel que sabe qué me tiene que quitar para que yo pueda testificar del nombre del Señor. Por eso aquí el Señor está diciendo: oiga, ¿dónde están los predicadores? ¿Dónde están los maestros? Se fueron. ¿Por qué? Por alguna situación, ¿Cómo? Si usted no es crecido en el Señor, no tiene años en el Señor, y cuando nosotros tomamos esa actitud, ¿qué me quiere decir? Que no he orado, que no estoy en el Espíritu, que no estoy caminando de acuerdo al Señor, y por eso la reacción mía es de la carne. La relación mía no es del Espíritu, sino es una reacción de mi carne, hermano. Y por eso dice el Señor: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que traen buenas nuevas. ¿Usted no quiere tener pies hermosos? Así no se haga el pedicure. Por eso el Señor está diciendo, el Señor dice que para usted ser enviado necesita ser llamado, necesita ser hijo, necesita pasar por un proceso para que usted pueda ser enviado, para poder soportar las situaciones y todo lo que viene para aquel que ha tomado la decisión de servirle al Señor. Porque no es fácil, hermano, no es fácil servirle al Señor. En estos momentos difíciles, estos momentos donde la gente, hasta los mismos cristianos, son puras galletitas de soda. Pura galletita, no se les puede hablar durito, no se les puede decir nada, porque ya tomo la acción y la actitud de
botar todo y me voy al mundo, o simplemente no quiero nada con el Señor. Porque es triste, hermano. Es muy triste que uno no le pueda decir a los hermanos en la fe sus errores, sus equivocaciones, en qué tiene que cambiar y en qué tiene que hacer. ¿Por qué? Porque se ofenden, se traumatizan, mejor dicho, el mundo les quedó en pañales a los hermanos en la fe. Y es complicado, hermano. Es complicado nosotros, porque al creyente no se le puede hablar durito. No se le puede hablar durito y no se le puede decir que está cometiendo una falla, que está cometiendo un error, que tiene que cambiar, que tiene que hacer esto. ¿Por qué? Porque recuerde lo que dice el Señor. El líder, el que ha sido puesto aquí como sumo sacerdote, dice el Señor que es el que tiene la tarea de instruirlo, es el que tiene la tarea de llevarlo y mantenerlo en la presencia de Dios. Pero que nosotros también, dice Hebreos 10, y no estoy mal, Hebreos 5, dice que nosotros estamos rodeados de debilidad. Porque nosotros también cometemos errores. Nosotros de pronto decimos cosas que herimos, maltratamos y no nos damos cuenta. Entonces, si usted se sintió ofendida, se sintió maltratada, simplemente digas, pastora, me dolió esto. Entonces, ¿por qué le dolió? ¿Por qué le dolió? Porque muchas veces cuando duele la palabra es porque el Señor tocó mi corazón. Así como el Señor me dijo la oración, la otra vez me dijo la sanidad. Y yo he venido estudiando y tengo muchas cosas que he venido estudiando para poder decir, mira hermano, esta palabra viene de esto, de esto, de esto. Corrija, porque ya estamos llegando al punto crucial. ¿De dónde partió la amargura? ¿De dónde partió su enfermedad? ¿Cuál es la raíz de esa enfermedad que está alimentando su cuerpo y que hay que coger la raíz, que es la palabra, hay que coger la oración para atacar ese mal que hay en nosotros? Porque así lo he entendido yo de acuerdo a lo que el Señor me enseñó ayer y hoy estudiando lo que tiene que ver con la oración. Y eso es, hermano, el remedio lo tiene usted en su mano. El remedio lo tenemos nosotros en la mano. Yo no necesito ir al médico. Yo tengo que decirle al Señor, bueno Señor, ¿y aquí qué? ¿Por qué tengo esta problemática? ¿Por qué tengo este dolor? ¿Por qué tengo esta situación? ¿Qué es lo que hay dentro de mí que no está glorificando su nombre? Porque el Señor la llamó a formar parte de su cuerpo. El Señor la llamó para que usted invoque su nombre. El Señor la llamó y tiene que decir, Señor, si usted me llamó, entonces mire, yo tengo esta situación, tengo esta circunstancia, porque la palabra piojo indica discriminación. No es la plagita, además no es ni siquiera el piojo, es la garrapata, porque la traducción, los animales no tienen piojo, los animales tienen garrapata, y ahí dice, los animales y los hombres tienen piojo. Pero cuando usted va al hebreo y busca la palabra piojo, usted no lo encuentra. Usted no encuentra ese significado. Pero si usted va a la palabra y busca otra cosa, va a encontrar que lo que el Señor puso fueron garrapatas en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque el Señor nos está enseñando la Escritura y nos está diciendo, oye, ¿y ahora qué? Uy, esto es una confusión. No, simplemente tómelo con suavidad y su pitillo y con naturalidad. Porque para eso el Señor nos está preparando para que estudiemos la palabra. Usted fue llamada, hermano, a invocar el nombre del Señor. Usted está llamada para que usted haga oración de sanidad. Usted está llamada para que usted haga oración de prosperidad. Usted está llamada para que su boca, que tiene el poder de la vida y de la muerte, pronuncie la palabra de acuerdo a su necesidad. Pongámonos en pie, vamos a orar. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, nuestro gran Señor. Gracias, Dios amado, por el llamado que nos ha dado a cada uno, por esa invitación, por esa convocatoria, Señor, por ese nombre propio con el cual tú nos has llamado. Tú dices, si nos has dado un nombre, Señor, tú le pusiste un nombre a Jacob, le dijiste Israel. Tú le pusiste a Abraham un nombre que significa padre de multitudes.
que se denomina Abraham, Señor. Por eso, Señor, queremos ese nombre para invocar el nombre de nuestro Señor, para creer en su obra, Señor, esa obra redentora, Señor. Ayúdanos, Señor, a darle la importancia que tiene la oración, porque la oración, como tú me enseñaste el día de ayer, está ligada, está vinculada con la sanidad y con la enfermedad. Son las palabras que forman la palabra oración. Y por eso, gracias, Señor. Y así como te decía ahorita, Señor, ayúdeme a orar, ayúdeme a disfrutar de ese deleite, de orar por esa sanidad, a orar por esa prosperidad, por esa riqueza de mi alma, Señor, para poder encontrar, para poder ser enviada, Señor, para que aquellos que están allá afuera puedan leerme, Señor, puedan ser, nosotros seamos lectura para los que están allá afuera, Señor. Padre, trae a su pueblo, perdona sus actitudes, perdona nuestros comportamientos inapropiados y falta de madurez, porque tú nos llamaste a ser uno solo, nos llamaste a ser sus hijos, nos llamaste, Señor, a tener la naturaleza divina de Cristo Jesús, como lo dice el apóstol Pedro, Señor. Por eso, gracias, Señor. Gracias por ese llamado, Señor. Gracias por esa convocatoria, por esa invitación, por ese, Señor, ese llamamiento, por ese llamado con un propósito para invocar su nombre. Gracias, divino Señor. Gracias porque hemos orado en tu nombre, Señor, y queremos creer en ti y en su palabra y en las promesas que nos da a todo aquel que creemos en el nombre del Señor. Bendíganos, Señor. Bendiga a los hermanos de Medellín, bendiga a las hermanas en Bogotá, bendiga a los hermanos en Piedecuesta, los hermanos que están allí en las redes y los hermanos que hoy nos acompañan en nuestra congregación. Bendíganos, Señor, guárdanos, cuídanos, Señor, y permítanos entender el lenguaje de la oración. Esa oración, Señor, que tiene tanto poder y que está en nuestra boca, Señor. Hoy entendí aún más, Señor, lo que tú dices en tu palabra. No es lo que entra, es lo que sale, lo que tiene poder, lo que tiene autoridad para hacer o para destruir, Señor. Ayúdanos, Dios. Bendecimos su nombre, guardamos, Señor, su nombre en nuestro corazón para poder llegar a ser esos santos en ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén.